Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva serie de Batman. Batman el Encapuchado o Batman Cape Crusade. Una serie de animación que originalmente iba a ser estrenada por Cartoon Network y por Max. Pero pasaron cosas y esta serie se terminó mudando hacia Amazon Prime. La verdad, desde que se anunció este proyecto, yo estaba muy emocionado por varias situaciones. Porque Bruce Timm, el hombre que como a muchas personas y como a mí, nos dio una infancia muy linda con Superman, con Batman, con la Liga de la Justicia y con otros superhéroes ahí en la televisión. Y también porque tenía involucrados a dos talentos que uno me preocupaba un poco y con otro estaba completamente seguro. Tenía de productores, o tiene de productores ejecutivos, a Matt Reeves, director de la nueva película de Batman de Robert Pattinson, y a J.J. Abrams, que por ahí hay varios rumores de que iba a ser una película de Superman con Michael B. Jordan, pero bueno, pasaron cosas y ya no se pudo concretar. Entonces yo estaba un poquito más preocupado por lo que podía hacer J.J. Abrams dentro de esta serie de Batman, tomando en cuenta que muchas personas lo aman por Star Trek y otras personas lo detestan por Star Wars. Yo personalmente me da igual, pero sí estaba un poquito preocupado por ver cómo iba a resultar esto. Y antes de que esta serie saliera, Rotten Tomatoes había publicado de que esta serie era un 100% aprobado. Pero, como ya todos sabemos, nunca hay que fiarnos de Rotten Tomatoes. Entonces me puse a ver la serie, la acabé en 2 días, tiene 10 capítulos de 25 minutos. Y wow, fue una sorpresa muy buena. Hacía mucho no me emocionaba con algo de Batman como lo hice con esta caricatura. Hay tanto que me encantó, hay muchísimas cosas que me fascinaron, que para mí esta es una de las mejores series animadas de Batman, posiblemente la mejor, con todo el respeto hacia la serie de los 90 de Bruce Timm y las otras series que de una forma u otra marcaron mi infancia, pero dejando eso de lado, son bastante buenas, tienen algo propositivo y tienen algo nuevo. Pero esta de aquí es un punto y aparte realmente. El Caballero de la Noche tiene un lore muy grande, un lore muy complejo, un lore que se ha visto enriquecido a través de los años. Y si bien algunos de estos elementos han tenido una aparición en una adaptación, ya sea animada, live action, en una película, en una serie, etcétera, 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 muy pocas veces creo que he visto que funcionaran tan bien como lo hacen aquí. Sobre todo que tuvieran esta atmósfera en especial. La historia realmente es muy sencilla y es algo que ya hemos visto muchas veces. Pero el detalle es que aquí lo hacen diferente. Pues esta es la historia de los primeros años de Batman. Un hombre que busca hacer justicia vestido de murciélago. Hasta ahí yo creo que todos hemos sentido una cercanía con Batman y todos sabemos que este es el origen de Batman. Y todos sabemos que lleva una doble vida, pero que poco a poco las consecuencias lo irán siguiendo a él y a Ciudad Gótica en general. Esa es la premisa principal de la historia. Batman haciendo justicia y ver cómo sus acciones tienen consecuencias. Ahí todo está bien. Ahí, pues, muchos dirán, o no tiene nada nuevo. Y en el qué puede que no suene que tenga algo nuevo, pero en el cómo sí lo tiene. Porque punto número uno, aquí no es un Batman que está ambientado en la modernidad, como lo fue en su época el Batman de Tim Burton, de Michael Keaton. El de Val Kilmer creo que estuvo pasable. George Clooney creo que fue una vergüenza para Batman, pero de cierta forma con Christopher Nolan, con Zack Snyder y con Matt Reeves tuvimos a Batman en un mundo moderno y con la seriedad que se merecía este personaje. Si bien en los años 60 y antes tuvimos a este Batman, pues digamos que el tono no le favoreció del todo. El hecho de que estemos ambientados en los 60 en esta serie fue muy interesante y a mí me gustó demasiado. Desde ahí, las cosas ya se prestan para que sean diferentes. Tanto la tecnología de Batman, el diseño de los personajes, la música y otras cosas que hacen a Batman cambian pero mantienen su esencia. Es por eso que quiero partir primero con las cosas buenas. Como les mencioné, Batman es un personaje que se ha visto enriquecido y al contrario, por varios escritores, por varios dibujantes, por varios ilustradores.
por directores, productores, actores, etcétera, etcétera, etcétera. Este Batman podría ser considerado el definitivo, porque está enriquecido por todos estos conceptos que han hecho a Batman lo que es hoy en día. Tenemos elementos de los cómics, de las películas, de las series y de las caricaturas de Batman. Tenemos un poquito del Batman de Frank Miller de Batman Año 1. Todo el trabajo que hizo Denis O'Neil para que Batman pudiera ser un punto y aparte, que tomar en serio y fueran sus historias un poco más oscuras y un poco más maduras, están aquí. Tenemos un poco del Batman de Matt Reeves con este aire detectivesco, un poco de Christopher Nolan en cierta forma en el aspecto ético del personaje, y un poco del Batman de Zack Snyder, que a pesar de que no lo vimos como tal, como un detective, tiene un poco de ese estilo serio, de ese estilo salvaje al momento de pelear y de esa imponencia que solamente Zack Snyder le puede dar a Batman. Todo esto con los cómics, con las series animadas de Bruce Timm, dicen que este Batman sea diferente, sea especial, aunque no es uno del montón. Sí se siente diferente por todo lo que hay detrás. Hay muchas cosas de Batman conviviendo con él, se sienten muy bien. La ambientación de la historia le queda como anillo al dedo. Sí, está en los 60s y se siente bien, se siente muy fresco, porque te da esa aura que fue DC Comics por los 2000, por los 90s más o menos, cuando era lo máximo que podía haber. Tiene esa atmósfera pero elevada a la milésima potencia. Hace que a pesar de que tenga esa aura se sienta diferente, se sienta más oscura, se sienta un poco más fría, se sienta más tétrico en ciertos aspectos. A veces se puede llegar a sentir como una historia de detectives clásica, como una historia a la que ya sabemos más o menos a qué puede ir, pero se va por otro lado y no cae en el cliché, no cae en lo mismo de siempre de las historias de detectives o en las historias de Batman. Aquí algunas cosas son frustrantes y otras llegan a ser alegres. Hay muchas cosas que la hacen diferente a las historias habituales de detectives a pesar de que se siente como una. Los giros que le dan a las historias y a los personajes es bastante interesante y bastante propositivo. Esto hace que la serie sea más seria, más oscura, pero sin dejar de lado este toque que Bruce Timm le da a sus animaciones. Ahora, yo sé que Batman es importante por sí solo, pues yo creo que si hubiera tenido otro título, muy pocos hubiéramos volteado a ver esta serie, esta caricatura. Y los villanos de Batman igualmente se han visto enriquecidos, incluso algunos teniendo su propia tira de cómics por sí solos. Harley Quinn, el Joker, Killer Croc, etcétera, etcétera, etcétera. Los villanos de Batman igualmente son icónicos, son importantes para este personaje. Y honestamente ya hay un punto donde ya te han contado el mismo origen una y otra vez que quieres algo nuevo. Pero si das algo nuevo, a algunos fanáticos no les va a gustar y bueno. A algunos les gustan las cosas nuevas, las cosas positivas y otros quieren que todo se quede exactamente como es. Aquí yo creo que encuentran un punto medio con los villanos, porque tienen cambios bastante agradables, tienen cambios que a mí me fascinaron. Clayface, Harley Quinn, la Pingüina, que ojo, hubo mucho revuelto porque aquí el Pingüino no es hombre, sino que es mujer. Pero créanme, tiene una razón para ser y el cambio le viene bastante bien. Está justificado, tiene una razón de ser y le salió bien. No es una inclusión o un cambio forzado, por así decirlo. Catwoman me gustó muchísimo, que tiene este toque de la película de Matt Reeves, pero un poco mezclado con la Catwoman de los 60s, de esa serie de Adam West, pero tomándose muy muy en serio, siendo coloridos muchos de los personajes y de los villanos, pero siendo bastante serios y bastante oscuros como tiene que ser en DC, sobre todo con Batman, Firebug, etcétera, etcétera. Dos Caras y también otros enemigos sobrenaturales de Batman fueron muy interesantes de ver, tanto en la construcción y visualmente. Respetan la esencia de sus personajes. Sí, los diseños son muy muy buenos, son muy interesantes. El giro que les dan les cae bastante bien. Es una representación fresca y algo nuevo para los que creo que ya estamos un poco agotados de casi siempre ver lo mismo en las series o películas, sobre todo en las series. Al principio yo pensé que este iba a ser una especie de esas caricaturas de los 90s y de los 2000s que podías ver un episodio tras otro sin saber exactamente qué había pasado, que realmente no tenían una continuación,
Y realmente la historia no tenía una continuación, sino que más que nada era el concepto explorado a través de otros personajes y tal vez en los últimos episodios en parte 1 y parte 2, pues ya como que ciertas cosas iban a tener relevancia. Pero extrañamente no fue así. Fue bastante sorprendente porque al principio parece que pues, cada episodio va a ser independiente, que muy pocas cosas van a tener relevancia. Pero conforme vamos avanzando, conforme va avanzando la historia, las cositas pequeñitas, los detalles, los nombres, todo este rico mundo de Batman cobra relevancia y va teniendo sus repercusiones poco a poco. Algunas antes que otras, lógicamente, pero no se siente mal, se siente bastante bien. No nos centramos solamente en Batman y Bruce Wayne, que si bien son los protagonistas y tienen el peso adecuado, también tenemos participación de otros personajes que ya conocemos y que igualmente tienen un cambio que no les vino tan mal. Por ejemplo, Jim Gordon, como siempre, aquí lo hicieron de color, como el Batman, como el de Matt Reeves. También tenemos a Bárbara, que le hicieron como la de Lego Batman, igual le cambiaron el tono de piel, pero no representa ningún cambio, no representa algo esencial para la historia, el cambio de etnia. Y les vino bien, me gustó bastante y creo que no afecta en absoluto. También tenemos a René Montoya, a los policías corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. El detalle es que, a pesar de que son personajes secundarios, no son personajes complementarios. Tienen una trama por sí mismos y resultan personajes bastante interesantes. Cada uno tiene un papel fundamental y tienen algo que hacer. No está nada más de adorno y a veces fungen como aliados de Batman, pero también por sí mismos buscan hacer algo. Y eso les vino bastante bien, porque igual nos da una perspectiva diferente de los personajes secundarios habituales. La música de Frederick Whitman es muy atmosférica sin llegar a ser aburrida. Rescata estas piezas, como por ejemplo lo fue la de Michael Giacchino, la de Danny Elfman con estas orquestas, pero también mete un poquito de jazz y un poco de música como si fuera de Bernard Herrmann. ¿Tiene ese estilo detectivesco? Sí, y también tiene ese estilo de superhéroes, tiene ese estilo oscuro característico de Batman. Por fortuna, no está influenciado por Hans Zimmer, por James Newton Howard o por Tom Holkenborg, porque honestamente no iría tan bien del todo con esta atmósfera y con este Batman que están construyendo. Así que la música, más que ser un complemento, pasa a ser un personaje principal de esta historia. Podemos decir que este Batman tiene cosas familiares y cosas nuevas. Sí, es una versión muy renovada de Batman, pero manteniendo lo que hace este personaje con cosas nuevas. Creo que es un punto medio, un punto perfecto al que es muy difícil de llegar en cuanto a construcción de personajes. Tiene algo para todos, tiene un poquito para cada cosita. Cosas sobrenaturales, acción, drama. Tiene todo lo que hace a Batman, pero enfocado de una manera diferente, manteniendo la esencia del personaje. Esta serie yo creo que es perfecta, a pesar de que tiene unos fallos. El primero es que todos los personajes están perfectos, todos son inigualables. Todos los villanos tienen su propio episodio, Dos Caras tiene dos, todos son memorables, excepto uno, Onomatopeya. Visualmente era un personaje interesante, en cuanto a construcción igual es un personaje muy interesante. El detalle es que, pues, resultó ser una amenaza muy meh. Lo vencieron de 2 patadas y no representó como tal una amenaza. Más que nada fueron sus subordinados, que sí lo hicieron bien, pero Onomatopeya como tal, no. Creo que lo nerfearon muy feo y sí se nota demasiado. Y la otra cosa es que este Batman parecía ser un poco más apegado al Batman clásico, al de su primera aparición. De hecho, incluso si ven su capucha, se parece mucho al de su primera aparición. Y uno pensaría que así se iba a mantener el diseño de este personaje. Pero extrañamente no. Se parece más al Batman de la Liga de la Justicia Ilimitada. Y en ese aspecto, visualmente, este Batman en su traje no tiene nada nuevo, no tiene nada propositivo, como si lo fue argumentalmente. Yo la verdad sí esperaba un diseño diferente. No me molestó que tuviera los calzones ni cosas así de fuera. Fue interesante, sí, pero creo que con el diseño sí pudieron haber hecho algo más. Son cosas
que no afectan tanto, pero hay veces que sí dices, oye, yo conozco este Batman yo vi que estaba peleando una vez con Lex Luthor, que estaba en la Liga de la Justicia. Entonces, entiendo esa parte de que pues Bruce Timm lógicamente tiene su estilo y en cierta forma muchos personajes van a ser similares a lo que ya hizo anteriormente. Pero de ahí en fuera, yo considero que esta es una serie perfecta. Yo creo que no hay nada tan desperdiciado. La atmósfera, la música, las voces, los cambios que le dan para que se refresque lo que pues, ya está un poquito quemado, le vino bastante bien a esta historia. ¿Es el Batman perfecto? Sí, creo que sí es un Batman perfecto. Y honestamente quiero ver qué más pueden llegar a hacer con los villanos y estas nuevas reinterpretaciones. Me gustaría ver mucho al Joker, que sí tuvimos como que hay un review de lo que iba a ser este Joker. Me gustaría también ver a Mr. Freeze, a Man-Bat, a Mad Hatter. O sea, me gustaría ver muchas cosas más dentro de este mundo. Porque sí le veo mucho potencial. Y esta es, yo creo que sin duda alguna, una de las mejores series de animación que hemos podido tener en lo que va de este año. Pero eso es lo que a mí me pareció. Si ustedes ya la vieron, por favor díganme si les gustó, si no les gustó, qué tal les parecieron estos cambios. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.